Capítulo 3. El proyecto sentido. Somos y sentimos desde antes de ocupar un cuerpo físico. Nuestra existencia comienza antes de nuestro nacimiento. Aunque para algunas personas el proyecto sentido sea algo desconocido, nadie está exento de su particular preponderancia. Lo cierto es que podría escribir un libro hablando solo de su importancia. Y dada su aparente complejidad, prefiero estructurar este capítulo de la forma más simple posible para contribuir, en la medida de mis posibilidades, a su comprensión y no a aumentar sentimientos confusos y desagradables de esos que se mueven cuando alguien entra en contacto con este concepto por primera vez. Según algunos autores, el proyecto sentido comprende el periodo de los 9 meses del embarazo más los 9 meses previos a él. Según otros, también incluye los 3 primeros años de vida del niño. Más allá de la atribución de su franja temporal, lo fundamental del proyecto sentido es la influencia de las energías y emociones que viven los padres a lo largo de estos meses y que, inevitablemente, se van a transmitir al feto y futuro bebé. Tal como hemos visto, los hijos eligen a los padres, pero también los padres eligen a los hijos. A pesar del control que creemos tener en la era actual, por encima de la soberbia que nos hace pensar a veces que dominamos nuestras circunstancias, estamos sometidos a unas leyes que superan nuestro entendimiento y los caprichos de nuestro ego. Podría extenderme poniendo ejemplos que corroboran esto que digo, pero como estoy hablando de padres e hijos, comentaré solamente la evidencia de tantos y tantos casos de mujeres que han quedado encintas mientras tomaban medidas bastante fiables para evitar un embarazo, así como tantos y tantos casos de parejas que no consiguen un embarazo a pesar de la salud de sus óvulos y espermatozoides. Y es que por mucho que dos personas se empeñen a tener descendencia, si sus herencias transgeneracionales laten en sus inconscientes, empujándolos hacia la decisión contraria, difícilmente lograrán ser padres. Si esta información se desconoce o no se comprende, puede llevar, como está sucediendo en la actualidad, a que muchas mujeres se sometan a caros tratamientos de fertilidad, con todos los efectos secundarios que estos implican. Experimenten sucesivos abortos y, por encima de todo, padezcan una fuerte frustración y un tremendo sufrimiento que se sustenta en su lucha interna entre su consciente y su inconsciente. Asimismo, si ninguno de los padres potenciales tiene vínculo con un alma que quiera encarnarse, la posibilidad de embarazo es casi nula. En los casos en los que la aparente infertilidad nace de una orden inconsciente basada en un transgeneracional que pretende limpiar el árbol acabando con él, o se basa en unas memorias, creencias o programas del tipo si tienes hijos se acaba tu vida, se pueden trabajar en el posible padre y la posible madre hasta transmutarlas, con técnicas como la biodescodificación. Sin embargo, en los casos de personas que no tienen vínculos con almas para que nazcan a través de ellos, tanto el empeño del ego como el empuje de las creencias sociales que dicen que la vida cobra sentido con la paternidad, pueden llevarlos a generar pactos no previstos con almas con las que no tengan vínculos, cosa que dificultará bastante la relación paterno-filial. Pero hablemos de los casos que sí hay un pacto, de esos en los que incluso contradiciendo nuestro consciente, nuestro inconsciente, coaligado con el alma del futuro bebé, determina que ha llegado el momento de traer a este planeta una nueva vida. A estas alturas, casi todo el mundo entiende que los estados emocionales que experimenta la madre durante los 9 meses de gestación afecta el desarrollo del bebé. Lo que aún no está demostrado es cómo influye el tiempo anterior y el momento de su concepción. Como digo, existe un momento en el que, a veces a nivel consciente y sobre todo a nivel inconsciente, los padres le dan el permiso a esa alma para venir. Desde ese momento, e incluso desde antes, las condiciones de vida de los padres y los estados emocionales que estos experimenten comenzarán a formar el proyecto sentido de la criatura. 9 meses antes de la concepción. Podríamos decir que 9 meses antes de que el espermatozoide fecunde el óvulo, dando lugar al inicio de una nueva vida física, se da otro tipo de gestación. Por un lado, se otorga el permiso consciente o inconsciente a esa alma para que nazca de unos padres concretos y por otro, se van acumulando experiencias y emociones que van a crear la cuna desde la que se sostenga la formación de esa nueva vida
dejando en ella unas improntas muy concretas. Si tenemos en cuenta que el tiempo no existe excepto en nuestra percepción de él, podemos comprender que los implicados intuyen en su interior que van a ser padres, aunque no puedan comprobarlo hasta unos meses más tarde. Más allá de la ausencia de control que tenemos sobre los acasos de nuestra existencia y de la responsabilidad que sí tenemos sobre cómo los vivimos, es sencillo adivinar las diferencias entre un proyecto sentido que se inicia de forma consensuada entre dos adultos felices, otro que nace del miedo a que la pareja se rompa y otro que surge de manera totalmente inconsciente en medio de una experiencia de escasez. Sí, la relación que vivan los padres durante estos meses y las experiencias emocionales a las que ambos estén sometidos afectarán de forma directa a la gestación, la permeabilidad y la autoestima del futuro bebé. El momento de la concepción. Igualmente importante es el instante de la concepción. Está demostrado que solamente vemos y percibimos una minúscula parte de la realidad. Por ello, la mayoría de las personas no reparan en que sí son conscientes del momento de la concepción de sus hijos. Me he encontrado con casos de padres que recuerdan un suceso extraordinario en ese mismo instante, como ver descender una espiral o esfera de luz. También con mujeres que han sabido que estaban quedando encintas en el instante en que estaba sucediendo. Otros han sido advertidos en sueños por sus futuros hijos, etc. Pero la inmensa mayoría, acostumbrados a vivirse desde la mente racional y certesiana, que estas señales pasen inadvertidas para su consciente, no así para su inconsciente. Sea como sea, la energía transmitida en una concepción realizada desde el amor no es igual que la emitida en un acto sexual puro y duro. La transferencia en una violación o la generada en aquellos actos programados con la intención de tener descendencia. El sexo es una de las formas más potentes de la que disponemos para mover nuestra propia energía, como también es uno de los actos en los que más difícil nos resulta mantener nuestros disfraces y más desnudos, expuestos y vulnerables estamos. Cada vez que tenemos relaciones sexuales, además del deseo de gratificación física o la necesidad orgánica, nos vemos arrastrados por otro montón de motivaciones mucho más subliminales y profundas que nos van marcando, y en el caso de una concepción, dejan su huella en el futuro hijo. A partir de ese instante, la conciencia y los sentimientos de los padres irán creando un territorio sano para el desarrollo y la vida del bebé, o lo irán contaminando de distintos virus y energías distorsivas. 9 meses de gestación. En verdad que durante los 9 meses de gestación, la que mayor influencia tiene sobre el bebé es la madre. Esto es básicamente porque el bebé está de forma permanente dentro de ella, viviendo todo lo que ella siente, piensa y experimenta. Pero esto no quiere decir que el padre no sea de gran importancia, pues, por un lado, el bebé le escucha y le percibe, y, por otro, el estado anímico y la seguridad que experimente la madre van a estar muy influenciados por el vínculo y la relación existentes entre ella y el padre de su hijo. Lo malo de este trasvase ineludible que se hace de la madre al niño es que la mujer, por muy consciente que sea, aún planteando el mejor de los escenarios en que el bebé haya sido buscado de forma consensuada con su pareja mientras están viviendo una buena época de su vida, ya está contaminada y carga con creencias, temores transgeneracionales y con la huella genético-energética del que fue su embarazo y hasta el de su madre. Esta huella genético-energética se transmite a través de los ovocitos que se formaron en el vientre de su propia madre mientras estaba asimismo en el de su abuela. Esos ovocitos llevan la información de todas las emociones que vivió la abuela durante el embarazo de la madre. Lo explicaré en primera persona para que resulte más sencillo de entender. Cuando mi abuela estaba embarazada de mi madre, en el cuerpecito de mi madre se formaron los ovocitos que en un futuro le permitirían gestarme a mí, con lo cual la información energética y emocional que mi abuela le transmitió a mi madre durante su embarazo, mi madre me la ha transmitido a mí, igual que haré yo si quedo encinta,
transfiriéndole a mi futuro hijo la información que quedó grabada durante mi gestación. O sea que, aunque el bebé no venga de la cadena kármico-genética de la madre o de la abuela materna, durante la gestación quedará contaminado por las huellas de ambas. Este dato, sumado a lo que aún desvelaremos del proyecto Sentido, es importante tenerlo en cuenta, ya que, independientemente de que con quién tengamos el vínculo y con qué línea transgeneracional tengamos mayor resonancia, quedamos totalmente expuestos a la contaminación de las informaciones inconscientes y las emociones vividas por nuestra madre y nuestra abuela materna desde antes de nuestro nacimiento. Por otro lado, cualquier mujer a la edad en la que gesta a sus hijos suele estar ya lastrada por creencias, temores, un patrón de perfección y un cúmulo de no verdades que la alejan de su esencia e incluso le impiden manifestarse desde su sabiduría interior. No obstante, a mayor conciencia de la madre y mejores circunstancias en su presente, menor contagio negativo habrá para el bebé. Como ya he explicado, todo lo que para bien o para mal experimente la madre durante estos 9 meses afectará a la psique, el inconsciente, el cuerpo emocional e incluso el cuerpo físico del bebé. Su forma de vivir la vida, su relación con su pareja y todo lo que le afecte incidirá en la misma medida en su hijo. Pero el proyecto Sentido no consta solo de este conjunto de circunstancias que parecen estar tan fuera del control de los futuros padres. Hay una parte que, aunque suele parecer una emanación inconsciente, supone una gran fracción de la influencia del proyecto Sentido y puede enfocarse de la mejor manera aplicando la atención y la conciencia. Proyecciones antes y durante el embarazo. Nadie está libre del proyecto Sentido formado no solo por lo que hemos descrito hasta ahora, sino por todas esas intenciones y proyecciones conscientes e inconscientes lanzadas como obligaciones y límites sobre el futuro hijo. Por desgracia, es muy difícil encontrar